Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico. Tengo la presencia de don Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Javier, qué gusto tenerte. Un gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no nos habíamos visto ya hace algún tiempo. Bueno, la tercera conferencia de turismo accesible a realizarse en Manta del 8 al 10 de diciembre es una conferencia y un evento tremendamente importante. Pero el turismo accesible no se va a poder dar en la medida que los gobiernos autónomos descentralizados, y me refiero específicamente a los municipios, no entren en la onda de trabajar por este tema de la accesibilidad para personas en condiciones de discapacidad. En ese sentido, podemos tener muchas conferencias, pero si los municipios no se terminan de enganchar, no va a pasar nada, Javier, y tú y yo lo sabemos. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Lo importante aquí es rescatar, porque cuando se logra hacer la primera conferencia, que es en República Dominicana, se logra visibilizar una empatía que debe haber, la correlación entre la necesidad de un turismo accesible para todos, hablemos con o sin discapacidad, porque a fin de cuentas la persona con discapacidad está con su entorno familiar. Identificamos y se ofreció que Ecuador tenía el compromiso de hacer la segunda conferencia y la tercera será en Panamá. Creemos que es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto va a enseñar en la práctica esas acciones que te van a determinar de las mejores experiencias de otros países para poder implementar acá. Pero lo que tú dices en la lógica es lo más importante. Si los municipios no se empoderan y no proyectan, porque ellos tienen direcciones de turismo y comparten el trabajo con el Mintur, si no se dan cuenta de la potencialidad que tienen en sus propias ciudades para generar economía, para generar el turismo, para generar consumo, para generar hotelería, eso lo van a perder. Entonces lo importante de esta conferencia va justamente en ese enfoque. ¿Qué es lo que tienes que hacer para mejorar esa infraestructura y cómo lo puedes hacer? Para crear concientización. El tema que los gobiernos autónomos descentralizados, y no solo los gobiernos autónomos descentralizados, sino también algunos sectores privados, ven al tema de la discapacidad como una minoría. Y eso te lo digo por experiencia. Tú tienes una discapacidad, yo tengo una discapacidad. Durante un mes y medio estuve en silla de ruedas también por la fractura de mi pie. Como no tengo la otra pierna, no podía apoyarme. Y vi las limitaciones que hay en las ciudades como Quito, también como Guayaquil, no se diga en las ciudades intermedias y más aún en las ciudades pequeñas. Entonces, no se quiere atender a esas minorías porque requiere grandes inversiones, según ellos, y poca rentabilidad. Que no la, o sea, y hay poco retorno. Entonces, no lo ven desde el punto de vista y los aspectos social, sino lo ven desde el punto de vista de números, de Kushki. Claro, pero cuando tú le ves en correlación y le logras vender la idea a una infraestructura hotelera y le dices, ustedes tienen temporada baja, en la cual les puedes manejar tarifas preferenciales hacia las personas con discapacidad, hacia la tercera edad, le vas a dar una proyección que ellos van viendo y decir, claro, tengo temporadas bajas, pero es atractivo para los serranos en la costa, para los costeños en la sierra, para los de la Amazonía a la costa o la Amazonía a la sierra. Entonces, no se han dado cuenta que hay esos plus en los cuales te permite implementar que esas acciones que te determinan y que no son mucho gasto, ¿no?, sino que es de voluntad, es de poder saber. Muchos hoteleros dicen, ¿para qué hago rampas si acá no vienen personas con discapacidad? No, ese es el punto. Es porque no vamos, es porque no hay la accesibilidad. Claro. Entonces, el promover dentro de las ponencias que tenemos de estos diferentes países, entonces vamos a hablar de seguridad universal, de accesibilidad universal, vamos a hablar de en tiempos de crisis qué se debe hacer con el tema del turismo, cuáles son los ámbitos y competencias turísticas, qué es mejor para una agencia de viajes, cómo se puede implementar el turismo dentro de la accesibilidad para las personas con discapacidad, porque uno va es con la familia, no es que va solo. Sí, claro, definitivamente. Entonces, tu entorno, el darle la accesibilidad, la facilidad, es justamente los puntos que buscamos dentro de la segunda conferencia. Pero vamos a lo siguiente, a ver, ¿qué debo entender por accesibilidad? Primero, es decir, la accesibilidad no solamente es una rampa en la acera o en algún otro lado, la accesibilidad pasa también por habitaciones preparadas en los hoteles para que haya baños amplios y dormitorios amplios para la movilidad de la silla de rueda, porque además va con el entorno familiar, como bien dices tú, pero también se requiere transporte, es decir, porque si vienes como turista y no tienes los vehículos apropiados, también es complicado. En otros lados sí los hay.
Esa es la idea. El concepto es justamente vender esa idea porque se han creado cooperativas de asociaciones de personas con discapacidad. Pero hay que lograr fortalecer el transporte público porque en ese entorno los municipios tienen ese compromiso. Es lo que nosotros logramos tener la visibilidad para lograr exigir. El CONADIS está haciendo una propuesta importante ahora para trabajar y tener ya la fábrica de elevadores en este país para poder montar en el transporte público, que es una parte primordial. La importancia no queda solo ahí, es la accesibilidad a la información y la comunicación, es la capacitación que necesitas tú que hacer a los prestadores de servicio para que tengan una atención efectiva. Lo que tú indicas, justamente los baños accesibles, baños que permitan, habitaciones que permitan la movilidad. Todo eso se va entornando en unas capacitaciones que estamos lanzando con la plataforma virtual de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, que es justamente en relación conjunto con el CONADIS y la Agencia de Cooperación Española, con la ESIR, con la cual se ganó este proyecto, porque fue de un concurso y Ecuador ganó este proyecto, pero que además soporta también un tema del emprendimiento. ¿Qué significa eso? Descuidamos muchas veces que el factor económico es importante cuando las personas con discapacidad pueden trabajar en artesanía, en alimentación, en confecciones de prendas. Entonces la idea es ver un contexto global de la plena participación de los actores. Por decirte, esta conferencia iba a ser en Quito. ¿Qué fue lo importante de visibilizarlo, hacerlo en Manabí? Ante esta crisis económica, ante las circunstancias que se dio, visibilizamos que Manabí, por ejemplo, hizo la primera rampa accesible de playa, cerca de 150 metros. Entonces lo importante es ver y demostrar que cuando un municipio se va enfocando en ese proceso, uno tiene que trabajar en eso. Entonces, cuando invitamos, por decirte, a República Dominicana, Panamá, Venezuela, España, Bélgica, Cuba, a México, Argentina, Haití, vienen justamente a aportar para que esta segunda conferencia tenga un éxito, para saber justamente las perspectivas de trabajo. ¿A qué queremos llegar? Que los municipios entiendan, que el MINTUR comprenda también como las instituciones públicas vayan justamente asumiendo las corresponsabilidades como lo estamos haciendo ahora con el MINTUR. Estamos trabajando en eso, promoviendo este turismo, promoviendo el evento, promoviendo lo que hemos ideado, las alfombras de playa con las llantas recicladas, con resina hemos creado alfombra de playa que va a permitir a personas con discapacidad llegar hasta el mar sin tener que enterrarse en la arena. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en comprender eso, mi querido Javier, en términos de los municipios? ¿Es falta de presupuesto, falta de decisión, falta de comprensión, falta de solidaridad? Yo creo que cuando enfrentas una crisis, una situacional que nos afecta a todos los países, vamos viendo que hay enfoques mucho más importantes también, que no nos depende solo de un producto, por decirte, del petróleo, de sobrevivir. Yo hacía una relación y una comparación cuando hablaba de turismo. Yo decía, qué diferente es venir al país, al Ecuador, cuando tú recorres una carretera y vas viendo la diversidad del campo, vas viendo la población, vas viendo la construcción, vas viendo las diferentes comidas típicas que tienes, vas viendo un cambio de ámbito. Tú ándate a los Estados Unidos y coges una autopista y te pasas recorriendo horas de horas sin ver nada, sino solo autopista y recto. En cambio, la diferencia de nuestros países, ese es lo enriquecedor que tienes, que cuando haces turismo, ahora con las carreteras que tenemos mucho más, nos permite justamente visibilizar de mejor manera nuestro país, visibilizar ese contexto ciudadano, visibilizar los productos agrícolas, visibilizar las frutas que tienes, árboles que tienes, naturaleza que tienes. Entonces yo creo que poco a poco vamos madurando en eso y vamos creciendo. Y ahora una de las opciones importantes es el turismo. Creo que Ecuador ha sido reconocido, Quito ha sido reconocido muchas veces por el ámbito turístico, pero no hemos profundizado en el tema que el turismo es para todos, que el turismo debe ser accesible para todos. ¿Quién no necesita hacer un momento recreacional? ¿Quién no necesita sacarle a la abuelita, aunque sea en su silla de ruedas, a dar una vuelta en el parque? Claro, creo que ese trabajo que lo estamos haciendo con los municipios. Claro, y en este sentido estamos hablando de discapacidad no solo para las personas en condiciones de discapacidad física, intelectual, etcétera, sino también para las personas de tercera edad, evidentemente. Ahora, cuando tú pones el ejemplo de Estados Unidos, de las carreteras, sí, coincido contigo, los paisajes del Ecuador es para envidiar, y en Estados Unidos vas por una línea recta y no ves nada, es verdad también, en determinados estados. En determinados, por supuesto, no siento todo. Pero sí hay algo que tiene Estados Unidos y es que cada determinadas millas, cada determinados kilómetros tienen las estaciones de servicio donde uno puede acceder a descansar o a
asearse, etcétera, etcétera. Y ahí es donde sí ves la diferencia, porque la persona con discapacidad tiene todas las facilidades. Acá tú llegas a una ciudad pequeña, llegas a un pueblo y no tienes esas facilidades. Entonces, dependiendo de la conceptualización, tenemos que comenzar a trabajar en esa zona donde a lo mejor ellos sí no tienen los recursos para poder atender. ¿Sabes qué te cuento? Nosotros dentro del proyecto hemos identificado 1.750 lugares de hospedaje, bares, restaurantes, cafeterías a nivel nacional. Vamos a lanzar la guía de turismo digital donde estamos haciendo rutas de turismo para personas con discapacidad. Bueno. Hemos identificado restaurantes, cafeterías y hoteles donde tú puedes llegar en las diferentes regiones del país. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Este proyecto es un proyecto en conjunto que nos permite asumir varias corresponsabilidades. Estamos adecuando algunos centros, como el de Manta, a hacerle una rampa en la Plaza Cívica, que no existía, donde hacen presentaciones, ferias culturales. Estamos adaptando en Esmeraldas, en Atacames, vamos a poner la alfombra de playa con baños accesibles para personas con discapacidad, que estamos trabajando con una asociación. La idea de este concepto es justamente identificar y tener, además de esta guía, que tenemos la plataforma virtual de FENEDIV que permite capacitar a los operadores turísticos. Hay que capacitar a la gente, hay que orientar, hay que operar, hay que formar. Entonces, todo este trabajo en conjunto, dentro de este contexto, va a permitir que Ecuador va a ser uno de los líderes en el turismo accesible, que espero que en poco tiempo la misma federación tendrá una operadora de turismo que va a permitir atraer a ese turismo que de pronto no lo visibilizan los empresarios, pero que no se dan cuenta que con poca inversión y con la asesoría que podemos aportarles nosotros, podríamos lograrlo. Pero no solo genera la accesibilidad para el turismo interno o el turismo receptivo de los extranjeros que vienen al país, sino también que este sector turístico debería ser una oportunidad para la inclusión económica de personas en condiciones de discapacidad, y eso es fundamental. Nosotros hemos creado, ahorita hay unos emprendimientos dentro del proyecto, porque el proyecto abarca 4 provincias, Manabí, Esmeraldas, Orellana, Imbabura, principalmente, y hemos creado justamente el fondo, tenemos un fondo no reembolsable para crear emprendimientos, para trabajar en artesanía, en alimentación, en productos para las personas con discapacidad. Así que próximamente tendremos la oportunidad de conversar contigo y decir cómo nos ha ido y qué es lo que tenemos ahora en adelante. Y por fases, exactamente. Javier Torres, presidente del CONADIS, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto a ti. Un gusto verte, Gracias, muy bien. Bueno, Gracias. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.